Muy buena tarde, entonces. Vamos a trabajar la sesión del día de hoy. Tenemos la educación. Hablando específicamente de educación, ustedes tienen el contenido compartido en el curso. Espero que ya lo hayamos leído. Vamos a tener participación directa el día de hoy en este curso. Entonces, cuando vaya mencionando su nombre, podemos tener participación directa con las preguntas que se vayan haciendo. Para sondear, para ver si tenemos información entonces del contenido que se ha compartido en el grupo. En la página 7, creo que es, página 7, en la parte superior de ese contenido compartido, se encuentra el inicio de este tema, la educación. Me gustaría que, entonces, que señor Waleska Girón me pudiera dar su opinión acerca de la palabra educación. ¿Qué significa palabra educación? Una opinión sobre la palabra educación, por favor, señor. Muy buena tarde, licenciado. Para mí la palabra educación es una formación distinta a desarrollar capacidades intelectuales, moral y afectiva. Bien. Estamos bien. Entonces, con el profe Saúl de Jesús, por favor. Profe Saúl, ¿sí? Sí, muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Educación para mí. ¿Me pudiera dar su opinión sobre educación, un concepto empírico que usted me pudiera expresar, por favor, sobre educación? Concepto empírico. Licenciado, ¿puedo opinar? Profe Saúl, no sé si está ahí. Y si no, le damos la palabra al señor Ali. Sí. Si quiere opinar ella, que me quedo corto ante ahí donde me pide esa opinión. Señor Analí, ¿qué es una educación empírica? Bueno, para mí, la educación es un proceso que siempre está presente a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. Profe Julio, ¿me pudiera dar usted una aproximación sobre el origen etimológico de la palabra educación? ¿Dónde está, profe Julio? ¿Puede activar su micrófono? Julio Rosa. ¿Perdón, licenciado? Sí, sobre el origen etimológico de la palabra educación, ¿me pudiera comentar algo? Yo no leí, licenciado, lo voy a ser sincero. No. Ok, estamos bien. Pero sí tiene el folleto, ¿verdad? Esperemos que sí. Está disponible ahí en el curso. Profe Omar, sobre la palabra, sobre el origen etimológico de la palabra educación. Enseñanza, acción. Uh-huh. Efecto de desarrollar actividades intelectuales. Bueno, eso sí es prácticamente el significado, ¿verdad? Estamos bien. Las palabras que se encuentran en el folleto, señor Jessica Alarcón, ¿me pudiera comentar, por favor, sobre el significado de educare y exudere?
educare y exudere. Señora Jessica, tal vez no está en el... No leí, No. licenciado. Ah, bueno. Señor Alba Beatriz. No leí tampoco, licenciado. Lo bueno que somos sinceros, licenciado, no estamos Brenda, investigando. Entramos tarde, Lick. Brenda Girón. Bueno, señora Brenda, creo que no. Ah, bueno, señora Brenda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me puede decir sobre la palabra educare y exducere? Educar es nutrir, crear, educar. Y la educere, guiar, exportar. Y la otra es extraer. Muy bien. José Noé. Por favor, estar pendientes para que no nos tardemos demasiado. Karen Salazar, ¿me pudiera dar información sobre un concepto neutral sobre la definición de educación? ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Para ver si están, porque aquí parece ser que solo tenemos micrófonos. Me parece que no tenemos a las personas en la sesión. Buenas tardes, Lick. Yo le contesté que yo no he leído el documento. Ok, activen sus cámaras, por favor. Somos 21, creo que 20 estamos ahorita. Creo que estamos bien. Enciéndame la luz. Activen sus cámaras, por favorcito. Voy a tomar una foto, una captura. Peinate, Julio. Echate saliva para que se te aplaste el pelo. Los que faltan de activar su cámara, por favor. Copato. Copato. Señora Jennifer Rodríguez, como que no está conectada, está conectada, pero no está en frente de su cámara. Yo sí, mire, Lick, hasta aquí tengo apuntado, mire, yo sí apunto, mire, aquí está. José Noé, Están aplicadas. Manuel. Bien, por favor, entonces voy a tomar una captura en este momento porque fíjense que hemos tenido ese problemita de que algunos José solamente Noé, conectan dice que está en el trabajo. En el trabajo está ahí, solo puede audio. Sí, bueno. Está bien, entonces. Bien, ya tomé la captura. Vean, Ay, Lick, ni me reí. ahorita estamos, Nos hubiera avisado. ahorita estamos La haciendo mejor pose. el ejercicio sobre sobre la actividad que uno debe estar trabajando durante el tiempo que no está en una sesión presencial. Y si no estamos realmente revisando la información, tenemos un serio problema. Porque bonitas se miran las presentaciones que se puedan dar a conocer acá o que yo utilice para desarrollar la sesión, pero si no tenemos el material, quedamos con que qué nítido quedó, cómo se movían la presentación de un lugar para otro, pero ahí nomás se queda. Y la información que está dentro de las presentaciones no es toda la información que está en el folleto.
La información que va en la presentación el día de hoy, por ejemplo, es poca, más sobre educación, mientras que en el folleto hablamos de significados, hablamos de algunas posiciones críticas, de algunos pedagogos que han sobresalido, de algunos tipos de educación, algunas modalidades de educación que están básicamente en el folleto, pero si no hemos revisado ese folleto, sí estamos en desventaja entonces en esa parte. Y lo que pudimos evidenciar, y les comento que queda grabado esto, es que no estamos aprovechando ese material. Y las actividades que se están colocando ahí en el curso no son agobiantes como para poder estar dejándolo por un lado. He dado bastante tiempo para que tengan ese material. Ya tienen varios días de tener ese material colgado en el curso y no se ha leído todavía esa parte. Lo pudimos evidenciar el día de hoy. Entonces, eso es preocupante porque solamente estamos llenando el curso virtual y podemos dejar contenidos o tareas y con esas tareas es lo mínimo que hacemos y ahí muere todo con el curso y no puede ser así. Los materiales de apoyo son para revisarlos, leerlos. Bien, voy a pasar a trabajar específicamente el tema con la presentación. Tenemos acá la educación, su concepto. La educación se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse por sí mismos. Esa es la acción que el hombre hace, esa es la acción que el ser humano hace. Siempre. Pocas son las personas de que no se preocupan por sus hijos y que los dejan a un lado, los dejan fuera o incluso los regalan o los dejan abandonados. Pero el ser humano por naturaleza sí se preocupa por esa parte. La educación es o se puede dar, como hemos venido recalcando mucho, en un sistema educativo. Se puede dar como producto de una acción buena o mala, o se puede dar dentro como un proceso. Entonces, esta educación, recalco, es continua y es en todos los contextos. No es porque yo esté trabajando en tal lugar, ahí me voy a educar mejor, o voy a aprender mejor, o voy a ser mejor persona, o soy mejor persona. No, eso es mentira realmente, porque el ser humano no se educa específicamente para trabajar en un área o en un lugar, sino que se está educando continuamente en todos los ámbitos. Y así es como se da a conocer dentro de ese contexto social. Tenemos diversas definiciones de educación y ya pudimos ver que algunos de ustedes tienen su propio punto de vista sobre la palabra educación. Pero la palabra educación va mucho más allá de su concepto o su definición. Unas definiciones podríamos decir que son idea de perfeccionamiento. El ser humano no es perfecto. El ser humano está buscando la perfección día con día, en todo lugar, todo el tiempo. No hay que perder eso de vista. Siempre, siempre estamos buscando la perfección. Otra, la educación puede ser el medio para alcanzar el fin del hombre. Pero ¿qué fin? El fin puede ser muy particular, o muy corto, o muy pequeño. Entonces, la educación nos va a ayudar a alcanzar nuestras metas, a alcanzar nuestros objetivos. Otra definición, organización u ordenación. Si es educación, vamos a tener esos conceptos enraizados. Vamos a ser organizados, vamos a ser ordenados, vamos a trabajar con un orden, vamos a hacer las cosas como deben ser. La educación puede ser acción humana. Solo los humanos recibimos y damos educación. ¿Qué es lo que sucede con los animales entonces? Me podría preguntar alguien del grupo. Bueno, lo que sucede es que acá se van a enraizar acciones por repetición, pero no es una acción realmente la educación de los animales, porque ellos no reciben una educación específicamente. Entonces,
La definición de educación se refiere como a una acción humana. También se refiere a una acción intencionada, porque esa acción que nosotros hacemos como educación lleva una intencionalidad. ¿Cuál es? El mejorar la calidad de vida del ser humano en su contexto. Tratar de que esta persona pueda resolver sus propios problemas en su entorno social, en su vida cotidiana. Entonces, esta parte es la intención que lleva la educación. Otra definición, referencia a las características específicamente humanas. Es lo que decíamos. El ser humano es el único que tiene la capacidad de retención, de recordar y de replicar. Conceptos de ayuda o de auxilio, de igual manera. Proceso de individualización, proceso de socialización. Todos van encerrando al ser humano dentro de su contexto, que por cierto, cada uno de nosotros vivimos en nuestro contexto. Los contextos son diversos. Algunos autores que hablan sobre educación, por ahí está Overberg, la educación es el medio para alcanzar el bien. Una definición pues muy corta, pero muy puntual. Marañón, la educación es una superación ética de los instintos. Vean ustedes, el ser humano tiene instintos, el animal también tiene instintos, pero la gran diferencia es que es la superación de esos instintos. Nassif define la educación como la acción de un hombre cabal sobre un hombre total. Esta va un poquito más allá, más filosófica. Holly la define como el conjunto de esfuerzos que tienen por fin la posesión completa y el buen uso de las diversas facultades. Es que todos tenemos grandes habilidades, todos tenemos grandes facultades de las cuales debemos hacer uso. Entonces, ese esfuerzo que dice de Holly, hay que ir puntualizando, porque muchos de nosotros que decimos que trabajamos en educación, muchos no accionamos con este fin primordial. Devese dice que la educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo. Vamos a una definición anterior. Recuerden, el hombre no es perfecto, sino que está en busca de esa perfección. Entonces, aquí concordamos muy bien con Devese. Huxley dice que la educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en libertad, la justicia y la paz. Y entonces, ¿dónde queda nuestro trabajo cuando hemos tenido en nuestros salones de clase a algunos estudiantes y cuando los volvemos a ver después de un tiempo, nos damos cuenta de que andan fuera de lo que nosotros enseñamos? A esos jóvenes, a esos seres humanos que tratamos de inculcarle todos los valores, ahora resulta que la libertad la convierten en libertinaje, la justicia la convierten en injusticia y de la paz se alejan lo más que puedan. ¿Qué fue lo malo que nosotros hicimos para no lograr el cambio en esos seres humanos, en esos jóvenes? Algo dejamos de hacer y es por eso de que no nos dimos a comprender de la mejor manera, ni tuvimos la fuerza de entrar en esa vida de esos jóvenes. Elementos constituyentes de la educación. La educación como acción. El hombre nace del dinamismo y necesidades naturales. El hombre es un ser que necesita del otro. No se va a perfeccionar durante su vida si permanece solo. Intencionalidad, educación inconsciente en el mundo. Sistematismo, meta, la educación puede ser formal, no formal e informal, que es una parte que hemos estado recalcando bastante sobre este tema de la educación como parte fundamental de la pedagogía. Los fines de la educación están vinculados a valores,
Las funciones generales, también denominadas patrones. Esto lo dice Gómez Ocañas. Los fines de la educación están completamente unidos, íntimamente unidos, igual que las funciones, igual que esos patrones al ser humano. La función referencial, la función organizadora, la función integradora, la función prospectiva. Vamos a ir viendo más adelante esa parte. La posibilidad de encontrar la finalidad educativa general de la tarea integradora lleve a la perfección del sujeto, el ser humano. Esa es la parte primordial. Nassif distingue entre fines inmanentes, que hacen referencia a un sujeto o grupo concreto, y trascendentes, pretenden ámbitos universales y sobrenaturales. Por ahí encontramos a este autor Huber, que las clasifica en maduración específica, como una persona logra esa parte. La socialización y profesionalización. Es que el ser humano, al irse perfeccionando, va logrando una mejor socialización y va logrando una profesionalización. Y es lo que hablábamos la última vez, de que el ser humano, para poder desempeñarse en ciertas acciones, debe tener algo que lo respalde, debe profesionalizarse. Culturalización, de igual manera, individualización y la personalización, como esos fines que tiene la educación. Fuller de Ramona, en los niveles filosófico, social y personal, también distingue algunos fines de la educación, porque se tiene que educar al individuo para que haya repercusión social, pero la educación tiene que estar básicamente en la mente del ser humano y en sus acciones. Efectos de la educación. En cuanto al proceso hacia unos objetivos, es causa, y como punto final de la actividad emprendida es efecto. ¿Sí? Porque es un proceso al que nosotros queremos lograr para lograr esos objetivos que nos hemos planteado. Entonces son las causas que nos hacen ir y hacer las acciones. Y el punto final es lo que nosotros queremos hacer. Sería el efecto, lo que nosotros queremos que se cambie, que se tenga en el individuo y que se quede como acción y que tenga repercusiones. Sería el efecto dentro de la misma sociedad. La clasificación de la terminología es enseñanza, aprendizaje e instrucción. Cada una tiene su significado. Viene de latín, por ejemplo, la palabra enseñanza, que significa señalar hacia. El aprendizaje significa adquirir y la instrucción significa construir dentro. Entonces, el utilizar esta unión de palabras muchas veces solo las utilizamos sin saber qué es lo que queremos decir. Enseñanza, aprendizaje. ¿Sí? Tenemos que señalar hacia lo que queremos adquirir. En este caso, las causas y los efectos que queremos inculcar en los jóvenes y en los niños. Tenemos que tenerlos claros, porque de lo contrario vamos a andar nada más saltando de un tema a otro. El formalismo didáctico conlleva la adquisición de conocimientos. La capacitación, por ejemplo, es la adquisición de conocimientos y técnicas para ejercer una profesión o actividad determinada. Y en este caso, lo que nosotros queremos es capacitarnos para obtener esos conocimientos y trabajar en un nivel educativo específico. O tener la capacidad, tener el profesionalismo y el respaldo de trabajar ya como maestro en enseñanza media. Adiestramiento y entrenamiento es adquisición de destrezas para realizar tareas concretas. La formación comparte la instrucción, porque ahí es donde al final tenemos que saber cómo hacer las cosas para poder realizarlas como debe ser. Justificación de la educación, posibilidad y necesidad. Puede transformarse a sí mismo y por tanto no podrá ser educado. El hombre es un ser con una potencialidad que se desarrolla como consecuencia de los estímulos que recibe del medio, caracteres primarios. La educabilidad es la posibilidad de transmitir contenidos, sean subjetivos del informador, sean objetivos de la cultura.
¿cómo nosotros podríamos influir en los niños que estamos educando? Muchos de nosotros trabajamos en el nivel primario. Imaginémonos que por ahí tenemos 15 niños. De los 15 niños, ahorita que estamos en este tiempo de distanciamiento y que se dejó de ir a la escuela de forma presencial, ¿cómo lo estamos haciendo para poder trabajar con todos estos niños? Buscamos estrategias, realizamos nuestro trabajo, pero hay 2, 3, 4 o 5 por ahí que no tienen ni teléfono y no tienen ni televisión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer con ellos? No importa, es la forma de pensar de algunos maestros, no importa. De los 15 me ganan 10, suficiente. Esos que no tienen, pues que se queden, ahí vamos a dejarlos, no hay problema. Y de los 10 que están atendiendo las tareas no las devuelven como deben ser, le pierden otros 5. Entonces 5 le terminan ganando de los 15 que eran. Y esos 10 que pierden son los que conforman esos 125,000 o 123,000 niños cada año que pierden o que abandonan la escuela en un año completo. ¿Y qué es lo que sucede con esos niños que al final abandonan la escuela durante un año? De esos 120 o 125,000 estudiantes de primero primaria que abandonan la escuela, solo regresan 20,000. ¿Y los demás? ¿Qué sucede? El padre de familia dice que ese niño no es bueno para estudiar. Y entonces mejor lo pone a hacer cosas en la casa que le sale más fructífero al padre de familia y no lo envía a la escuela otra vez. Qué gran falta la que estamos cometiendo nosotros a la hora de dejar que un niño no aprenda porque nosotros no hacemos nuestro trabajo como debe ser. Y cómo esta acción de que en un año se pierda o no se promueva para que abandone completamente el proceso educativo. No lo dimensionamos de esa manera porque nosotros solo tenemos 15 niños, pero de los 15 nos pierden 8 o 10 y ellos ya no regresan a la escuela. De los 8 o 10 solo regresan unos 3, 2 o 3. ¿Y los demás qué pasa? Los demás se quedan. Ya no los envían los papás a la escuela. Porque la forma de pensar de algunos padres de familia es que él no sirve para el estudio. Y al pensar de esa manera, los dejan de una vez fuera del sistema. Y ya no los apoyan para que vuelvan. Ese es el gran error que cometemos los maestros de primero primaria por no apoyar al niño en el momento y el tiempo de vida. Se dimensiona cuando logra ver uno los porcentajes a nivel de país, que son bastante altos. Límites de la educación. Preparar al hombre para que acepte su suerte y el posible sufrimiento para que le provoque la vida. Está por ahí el pesimismo biológico y el pesimismo sociológico. Miren, esos son algunos límites que el hombre encuentra a la hora de estar en este proceso educativo. ¿Por qué pensar en que es su suerte de esos niños que no ganaron primero primaria? El quedarse mejor para ir a acompañar al papá a sembrar la milpa, a la mamá a que le ayude a lavar los trastes en la casa. Es un pesimismo sociológico que pudiéramos tener muy fuerte y que lo vemos grandemente en esos niños que no promueven principalmente primero primaria. Un límite de la educación fuerte que no está muchas veces en nuestras manos hacer el cambio, pero que sí está en nuestras manos el apoyar a esos niños para que no se queden fuera del sistema. Y dentro del pesimismo biológico es que si por ahí encontramos algunas limitantes de un niño que no ve, o un niño que escribe un poco así, sin que no se le comprenda mucho, al revés,
esos pesimismos biológicos muchas veces son barreras que el mismo padre de familia o el docente también lo ve de esa manera y detiene el proceso educativo de esos niños, de esos seres humanos. Y eso es lo que viene a fomentar y a elevar el número de niños que se quedan fuera del sistema. ¿Por qué no apoyar a un niño que no ve lo que está escribiendo usted en la pizarra? Es que le he dicho que se pase para el frente, pero no lo hace. No le diga. Usted llévelo. Y entonces va a ver que hay un cambio. Fíjese que si es que él no escucha, de repente usted ya detectó el problema, pero el papá o la mamá no lo saben. Hágaselo saber. Es que son tan pobres que no pueden ir a un lugar en donde lo puedan atender. Si usted está con la intención de apoyar, apóyales. Por lo menos indicándoles dónde ir. No llevándolos, pero indicándoles a dónde acudir. Porque esas son limitantes biológicas, pero que no las adquirió el niño o el joven o el ser humano de forma intencionada. Entonces por ahí es donde tenemos que ir apoyando para que nuestro trabajo tenga repercusiones en el ser humano, en las familias y en el contexto social. Herbart señala 3 tipos de limitantes. Por ahí está el momento histórico, que miren lo que estamos viviendo hoy en día. Es una limitante, porque no se van a tener todos los aprendizajes a cabalidad como que tuviéramos clases presenciales. Esa es una evidencia clara, porque el conocimiento adquirido en este año, que se está trabajando a distancia con los niños y jóvenes, se está logrando de repente en un 30, 40, 50% o un 60, 70%, pero no a cabalidad como lo que sucede cuando tenemos de forma presencial las clases. Pero fíjense que le damos los libros. Fíjense que a ellos les dimos los libros, le dimos el paso 1, le dimos el paso 2 y también le dimos el libro de mis primeras lecturas, que ellos los tienen en su casa. Y le estamos apoyando, diciéndoles qué hacer. Pero si la mamá y el papá no saben leer, ¿qué pasa? Este momento de pandemia, este momento de COVID-19, que llevamos 4 meses en Guatemala, vamos para 5, y que en el mundo ya van más o menos 7 meses, este momento histórico repercute. Es una limitante que tenemos en el aprendizaje. Condiciones del medio. Tenemos algunos padres de familia que no tienen para comprarle un lápiz o un cuaderno al niño. Muchas maestras lo hacen, compran un lápiz, compran cajas de lápices con su propio dinero y por ahí tienen uno guardado siempre. Y cuando hay alguno por ahí que no lleva o que reiteradamente no tiene, por ahí lo van apoyando. ¿Se puede mejorar? Claro, algunas personas lo hacen de esa manera, pero eso lo hacen porque les nace a ellos. Tampoco es porque sea su obligación. Otro momento es la naturaleza del educando. Si quiere, lo va a lograr. Y si no, pues va a ser un poquito imposible. Pero la verdad es que si usted hace su trabajo, entonces va a lograr repercutir en la vida de esos seres humanos. Tenemos entonces prácticamente lo que es educación y su variedad de formas en que se puede ir dando. Más adelante vamos a hablar específicamente de educación en Guatemala. Ahorita hemos hablado de educación como concepto y definiciones, pero ¿cómo estamos en Guatemala realmente? Ahora mencionamos por ahí unas cantidades y hemos dicho que los porcentajes son altísimos a nivel de país, pero informémonos. Ingresemos a la página del Ministerio de Educación y revisemos estadísticas del año pasado, por ejemplo, o el 2018, y hacer una comparación. Y entonces nos vamos a dar cuenta de la realidad en el campo educativo de nuestro país, la realidad que vivimos. Muchas veces nosotros solo conocemos la realidad de nuestra escuela, o de repente la realidad de nuestro municipio, o si nos hemos preocupado un poquito más allá, conocemos la realidad de
No